Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña el precioso sonido de la lluvia de fondo y es algo que me pone muy feliz porque me encanta el otoño y estaba harto del verano. Vamos a hablar sobre la fotógrafa de la mafia siciliana, una de las artistas menos conocidas dentro del mundillo y para mí de las más importantes. Siempre que pensamos en este tipo de fotografía relacionada con la calle, la crudeza e incluso con el fotoperiodismo, nos vienen a la cabeza cientos de nombres, pero nunca el de Letizia Battaglia. Considero que es una de las mejores fotógrafas del siglo XX, sobre todo por la capacidad de darle una estética puramente artística a una corriente como el fotoperiodismo que dominó todo el panorama fotográfico durante gran parte del siglo XX. Y es importante remarcar esto porque creo que en la actualidad, ya lo he tratado en vídeos como el de Kudelka, no tiene la misma importancia o la misma relevancia esta corriente fotográfica. Sin embargo, gracias al aporte totalmente artístico descomunal que le da Battaglia a su faceta más política o activista, creo que lo vuelve más atemporal aún que otros artistas. Por eso me parece muy interesante. Esta es una autora que descubrí en un viaje a Sicilia hace 10 años y que hace 2 días regresé otra vez de la isla después de tanto tiempo y me la volví a encontrar en la misma librería donde la descubrí, que está concretamente en la librería de Ragusa, en la ciudad antigua Nibla, que está repleta de sus fotolibros y fue como, tío, ¿cómo has podido olvidar a esta artista durante tanto tiempo y más teniendo el canal, ¿no? Entonces, al recuperarla, conseguir otro libro suyo, ver el viaje otra vez, como el tiempo parece que no haya pasado, incluso después de 10 años, que Sicilia es una cápsula del tiempo y una consecuencia política del propio país como es Italia, tan complejo y que al mismo tiempo representa otra serie de cosas que se van exponencialmente multiplicando a otras capas de poder en el resto del mundo, me parece muy interesante. Creo que el resumen de una región como Sicilia se condensa en la obra fotográfica de Letizia Battaglia. Es muy importante que la gente que os guste esta artista, os guste este tema de la mafia, de Sicilia, del arte, etcétera, después de que acabéis el vídeo, vayáis a internet y busquéis las fotos suyas, porque yo no voy a poder ponerlo todo aquí, os lo digo de ya, porque si no YouTube directamente me tira el vídeo para abajo, lo borra, lo elimina y de todo, porque la crudeza es brutal, lo digo de verdad. Aún así prometo hacer malabares por aquí para ver qué puedo colar. Vale, entonces empezamos con Letizia Battaglia. Con perdón de la gente que sea italiana y vea este vídeo, la voy a llamar Letizia. Letizia nació en Palermo en 1935 y falleció apenas hace un par de años en Cefalù, en Italia. Como podéis ver, es una artista que se debe a su propia región. Siempre ha habitado esa isla, una idiosincrasia tan particular, y eso también creo que es un tema interesante que habría que destacar. Es por eso que tampoco es tan conocida. Cuando una región es más pobre o está más aislada de los núcleos de poder y de arte, queda en una especie de aislamiento artístico o incluso personal, donde las relaciones y los mamoneos que legitiman ciertas veces las obras cuesta más de solidificar. Dependes entonces de los curadores, comisarios, estas terceras personas que te tienen que venir como a rescatar y traerte al lugar de fiesta, ¿no? Como quien dice. Y bueno, esta serie de dinámicas dentro del mundo del arte para legitimar las obras cuesta más, y yo creo que esto es una de los problemas que ha tenido también esta artista, sobre todo a nivel internacional. Esto no quiere decir que no sea reconocida, porque lo es, pero me refiero que me parece que está infravalorada. Y otra capa de lectura, antes de empezar ya en materia, que habría que darle a Letizia es: hay que enfocarla desde el punto de vista de una artista que es mujer, que lucha contra la mafia en un contexto que si... no sé, eso es un tópico, pero es que vas a Sicilia ahora mismo o a ciertas partes de Italia y el machismo que se suele ver, pues parece al de hace 30 años aquí en España o incluso en ciertas regiones también de aquí de España, ¿no? Es como hay un contexto bastante clasicote que dificulta más el trabajo desde ciertas perspectivas. Esto, insisto, no lo digo como una reivindicación de género, porque creo que Letizia tampoco hace ese activismo tan explícito, pero lo incorpora en su obra de una forma muy elegante, muy sutil y que está continuamente presente. Y entonces invito a que la gente se fije en cómo representa a la mujer en ese contexto de violencia, de crudeza, incluso de atemporalidad respecto a ciertas cosas que hoy nos empiezan a parecer escandalosas o que cuestionamos, por suerte. Bien, con esta serie de herramientas yo creo que ya tenemos un poco el mapa para guiarnos a través de su obra.
el activismo político, la denuncia de las consecuencias de un estado violento dominado por la mafia, que pues para la gente que sea de Colombia le puede recordar a ese tópico también de Medellín de los años 80, hay ciertos paralelismos ahí, y al mismo tiempo la intención de incorporar las novedades artísticas de los autores más representativos de ese contexto. Estamos en los años 60, 70, 80 y por ejemplo autores como William Klein tienen muchísima influencia en la fotografía de gente más joven o que tiene un poco más de ambición artística, ¿no? Más allá del fotoperiodismo clásico. Es por eso que yo siempre digo la mal llamada fotografía de calle, porque a Letizia Battaglia la podrías considerar fotógrafa de calle y creo que nadie la va a incorporar en ese cliché reduccionista donde va muchísimo más allá. O sea, tú llamas fotografía de calle a los muertos que retrata esta señora por ahí y creo que nadie lo ubica en el cliché de fotografía de calle, pero sucede en la calle y es fotografía y utiliza los mismos medios, la misma intención a veces de que el momento suceda de forma casual después de disparar muchas veces, el flaner que va caminando por los lugares y se encuentra aquello. Entonces hay que cuestionar este término, porque tampoco la podemos encasillar en una fotoreportera que trabaja para los diarios, que trabaja como una especie de oficio frívolo donde va a un lugar y retrata al muerto negrito del África y me vuelvo otra vez a mi ciudad europea a tener éxito a través de representar esa especie de morbo o no por gráfico a través de la violencia y de las guerras y de la muerte. Creo que esto no se le puede aplicar tampoco a Letizia, principalmente porque, como hemos dicho al principio, la implicación que tiene ella con este territorio, con la isla, con la propia cultura, es brutal y es inseparable. Se nota demasiado que la persona que está disparando el objetivo habita ese lugar de una forma que va más allá del viaje, o de la caza de los momentos, o del morbo, o de la intención de denunciar, pero siempre como con la posibilidad de un regreso de un lugar seguro. No, ella está en ese lugar de violencia y si alguien sabe un poco de historia de este contexto, especialmente a través del periodismo, la violencia de la mafia en Sicilia con los periodistas fue brutal y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Hace poco hay noticias de Reporteros Sin Fronteras donde en 2018 en un reportaje que decía los periodistas la pesadilla de la mafia, seguían revelando cómo la mafia sigue persiguiendo de forma violenta e insistente a los periodistas que intentan meter un pie o sacar a la luz ciertas prácticas, incluso a veces muy superficiales. Y la historia de atentados, de violencia, de muertes y todo, pues es muy extensa. Invito también a investigar esta parte porque condiciona mucho la manera en la cual intervienes en la fotografía en un territorio así. Esto me parece interesante porque muchos fotoreporteros, fotoperiodistas al uso, ¿no? Clásicos, de estos que vemos que van y vienen, esta especie de aventureros que idolatramos y todo, tienen un componente de voy a la guerra y me vuelvo a mi lugar y sí, me ha transformado todo el rollo muy duro, pero la delicadeza emocional que hay en la fotografía de Letizia creo que lo hace diferente y en serio se transmite mucho. Vamos a ver contrastes todo el rato y esto lo hace contemporáneo, porque creo que el fotoreportaje o el fotoperiodismo artístico contemporáneo tiene mucho que ver con esto. Personas de un lugar que se ve afectado por violencia, por una tragedia, por una guerra y que son las mismas que luego van a representar artísticamente esto, ¿no? Esto es debido a las prácticas poscoloniales, al derrumbamiento del imperialismo artístico de ciertos núcleos y permite que desde un lugar no tenga que ir otra persona desde la otra punta del mundo a coger y decir, uy, vale, venga, hago estas 4 cosas y me vuelvo a mi sitio. No, desde el mismo lugar de origen, la persona implicada emocionalmente es artista también y tiene la posibilidad de exhibir o exponer aquello, entre muchas comillas, ¿vale? Pero creo que esto es un avance que en Battaglia se ve muy bien. Otra característica muy interesante de esta artista es que no es la típica biografía en la cual le regalan la camarita de pequeña y entonces tenía que ser foto. No, ella tras un divorcio, con 40 años, empieza a ejecutar la fotografía. Es decir, es una persona ya madura cuando empieza la práctica artística. Esto es interesante también porque te ahorras un montón de proceso de aprendizaje que muchas veces no tiene que ver solo con la cámara. Yo siempre he insistido mucho en que el dominio técnico de una cámara no es tan complejo. La fotografía en sí artística tiene complejidades que van por otro lado, mucho más humanos, que se pueden acercar mucho más a la literatura o a otro tipo de sensibilidades y no tanto al apartado técnico. Por eso considero importante destacar el proceso de madurez. Es más, hay una frase de la propia artista que dice:
Me había enamorado de lo que podía expresar con la cámara de foto y no conseguía expresar escribiendo. Creo que es una frase muy interesante porque explica muy bien el proceso artístico de la fotografía. Y a mí me apasionan las personas que se dedican a este arte y se olvidan del apartado técnico. Porque, insisto, en cualquier arte, cuando alguien se obsesiona con la técnica, acaba convirtiendo su propio oficio, su propia región creativa en un cerco, ¿no? Vas construyendo una especie de muralla a través de la técnica, de los conocimientos que tú vas profundizando y cada vez cuestan más y por lo tanto también valoras, te vuelves inseguro porque no quieres que nadie te robe aquello que tanto esfuerzo te ha costado. Entonces construyes como una especie de muralla donde te sientes muy seguro a través de la técnica y por lo tanto no te atreves a explorar, ni a investigar, ni a fallar, ni a fracasar, porque siempre estás atrincherado tras el oficio, la técnica, la seguridad de lo que ya se sabe del conocimiento, de esto tiene que ser así o asá y no de otra manera porque esto está demostrado de tal. Y hay cierto academicismo en todas las artes, en todas las corrientes creativas que para mí destruyen la belleza de poder investigar, del ensayo, de fallar, de fracasar y de poder arriesgar sabiendo que no siempre sale bien y que no todas las cosas dependen de lo que tú puedes hacer, sino que es una cadena de consecuencias. El artista o la artista al final son navegantes, hacen una navegación, pilotan una nave y corren el riesgo en esa aventura de adquirir un conocimiento, de encontrar un tesoro, ¿no? De poder naufragar, fallar o no encontrar lo que buscaban, pero siempre está la posibilidad de luego de ese viaje regresar a puerto, donde habrán este tipo de personas que serían como la academia, las instituciones, el reconocimiento más oficial, que articulan y materializan todo ese idealismo que uno se lleva consigo en la nave, ¿no? Entonces yo haría esa contraposición del artista que es un idealista filosófico en el fondo contra el materialista filosófico que está esperando a puerto para organizar todo aquello y que se convierta en realidad. Entonces creo que en Leticia se ve muy bien porque siempre hay esa búsqueda a través, en este caso, de un idealismo político, ¿no? Se mezcla la intención de poder arreglar o de poder aportar algo a tu mundo y a tu región a través de tu propio arte. Esto lo puedes aplicar a cualquier otra idea filosófica, mental o conceptual que tú tengas en tu trabajo o en otro artista, ¿no? En este caso, creo que lo que más le importaba a Leticia era esta faceta más de decir esto se tiene que arreglar de algún modo y no puede ser que siga así siempre. Cuando alguien habita un lugar tan violento es inevitable también que la obra contenga violencia. Esto no paro de repetirlo, por favor que alguien esté con el móvil al lado buscando las imágenes que yo no puedo poner aquí, porque es que ya digo, en YouTube o en cualquier plataforma de estas que tiene una moral peor que la iglesia prácticamente, a la que salga una pistolita de juguete o yo diga determinada palabra o se vea un cadáver por ahí, ya está, se acabó, esto no se puede volver a ver. Entonces pongo una frase de la propia Leticia: miro mis fotos y lo que veo es sangre, sangre y sangre. Esta es la capa más visible o más morbosa de la obra en cuanto a alguien vaya y descubra a esta artista, o si ya la conocías y la descubriste en su momento es lo que más impacta, pero vamos a ir más allá. Después de esta capa primaria, que es pues, evidentemente genera el morbillo de la imagen y son fotografías literalmente brutales, hay una segunda lectura, hay una segunda capa de fotos que la acompañan y que es necesario incorporar, que es la corrupción política. Al mismo tiempo que estamos viendo esas imágenes de violencia, Leticia también retrata la parte de los políticos, de los desfiles, no desfiles, ¿vale? De los actos políticos donde hay una especie de militares de fondo. Hay una especie de costumbrismo político de ciertos actos, de una manifestación, de un grupo de personas que también tienen que ir acompañando esta lectura. La fotografía no se puede leer nunca como una sola imagen. El arte en general no funciona para mí en una imagen, sino que siempre es un recorrido, una serie de conexiones, y en fotografía el fotolibro es maravilloso porque permite precisamente eso, una lectura donde cada imagen acompaña a la anterior. Tras esta lectura de la corrupción política, después de una primera imagen violenta que impacta, vamos a ver otra lectura también, que es la consecuencia de todo este panorama. Son las personas de a pie de calle, personas que vemos de humildes, que tratan de sobrevivir en ese entorno, que al mismo tiempo están acompañados de un paisaje decadente porque refleja el esplendor de una arquitectura que fue lo más excelso del barroco. Los edificios, los centros históricos de las ciudades de Palermo,
de Sicilia, perdón, bueno, sí, Palermo, pero yo qué sé, pues el ejemplo de Noto, de Módica, de Ragusa, que son complejos arquitectónicos brutales, ¿no? Si te gusta la historia del arte y en concreto el periodo barroco, tienes que ir ahí. Está las mejores edificaciones, creo yo, los mejores conjuntos para poder analizar ese barroco italiano desde el sur, ¿no? Un centro donde ha confluido tanta historia, tantas culturas, siempre dominados por unos, por otros, y siempre a merced de la violencia y del flujo de personas. Es un punto geográfico que a nivel geopolítico es demasiado jugoso. De modo que ver ese contraste de los periodos de esplendor que se han convertido en decadentes como decorado de fondo de personas que están viviendo prácticamente en la miseria, es también a nivel artístico y estético, creo que increíble. Y esa lectura no se puede perder porque venimos de la corrupción política y de la violencia de la mafia. Entonces creo que es un conjunto, una especie de círculo que hay que... No se puede leer una fotografía de Letizia en solitario, sino que hay que hacer la lectura al menos con estas 3 capas, como mínimo. Y digo como mínimo porque creo que ya luego pasamos a otra capa que para mí es aún más interesante, y es la crónica personal, el amor, el costumbrismo de la vida junto o en paralelo a ese entorno tan violento, tan miserable, ¿no? Y esos retratos de escenas totalmente bellas que parecen sacadas de una película italiana de los años 70-80, donde parece que no suceda nada alrededor, que la vida se pueda reducir a esos momentos de simpleza, ¿no? De un entorno familiar, de una actividad creativa de alguien que está cosiendo y simplemente y parece feliz y le agita el pelo el viento. Hay una belleza de juventud también en ciertas fotografías, se retrata el amor y de repente esto creo que es lo que le da la clave total a la obra de Letizia, porque incorpora una faceta de alguien que está arraigada a ese lugar, ¿no? Porque entendemos cuando... A ver, quiero dejarlo claro esto. Cuando hablamos de fotoperiodismo, de violencia, de guerras, de todo este tipo de arte fotográfico, por lo general asumimos desde los contextos donde llegan esas fotografías a través de los grandes medios de comunicación, las grandes agencias como Magnum, etcétera, que todo el rato en estos lugares todo es violencia, miseria, sangre, ¿no? Y al final el ser humano se acostumbra a los entornos en los que está y tiene que aprender a sobrevivir. Y gran parte de la supervivencia consiste en rutinas, en generar entornos donde uno se siente seguro, incluso cuando todo es violencia alrededor, y en aparentar que la vida también puede contener felicidad porque no puedo cambiar el mundo exterior. Esto, a ver, es contradictorio o complejo, pero sucede. Es decir, en un país en guerra no todo es centro de batalla, ¿no? Tú estás a lo mejor en ese mismo país a unos kilómetros, ese día no está pasando nada y estás jugando una partida de parchís con tu familia, con tus colegas, la mar de feliz, porque también uno no puede vivir una tensión constante, sino que tiene que encontrar esos espacios. Eso es difícil de ver retratado en personas que vienen con el avión, con los guías, con los sherpas, estos, ¿cómo se llaman? Los fixers, y van a hacer el trabajo siempre intentando la foto más morbosa que más pueda generar y luego al final van a desaparecer de ahí. Cuando una persona convive y tiene vínculos emocionales tan heavies, ¿no? Al final acaba retratando esto también. Por lo tanto, esta lectura en la obra de Letizia creo que no se puede separar. Y siempre que la encuentres en un fotoperiodista o una fotoperiodista de este tipo, creo que es lo que le va a dar la clave o la llave total a una obra que es más compleja y que va más allá del simple morbo de la foto violenta del momento que es noticia, ¿no? Porque la noticia siempre se olvida. Creo que artísticamente la lectura que interesa es todo lo que hay detrás, ¿no? Ver la arquitectura interior del edificio y no solo la fachada. En esta serie de fotos que yo entiendo como costumbristas o más ancladas a la crónica vital, vamos a encontrar también velorios, vamos a encontrar casamientos y otra serie de rituales, a veces religiosos también, que tienen que ver con la esencia del lugar. A estos lugares es difícil de acceder si tú no eres de allí, ¿no? Y yo siempre encuentro que cuando incluso este tipo de fotoperiodistas que tratan de estar 1 mes, 2 meses en los lugares e introducirse allí, al final acaba siendo forzado. La naturalidad esa de un lugar en el cual conoces, yo lo sé, esto a nivel personal, porque cuando he ido a Colombia con mi familia, he entrado y he vivido en lugares
que es imposible acceder, pero literalmente imposible, si no vas con alguien que sea de allí, pero que encima haya un vínculo emocional. Quiero decir, no porque contrates a alguien que te lleva a lugares y que sea allí y que se dedique a eso. Es que hay momentos que son imposibles, pero simplemente porque requieren el vínculo ya emocional básico de la vecina de al lado o del lugar más raro que no accede nadie y que el primer turista que ha pasado por ahí pues eres tú en 100 años, ¿no? Esto, estoy haciendo aquí una especie de abstracción, pero tiene que ver también con la casualidad. La casualidad en la fotografía es la materia prima con la que se trabaja, diría yo. Y por supuesto también Leticia tuvo algunos momentos que todo fotógrafo parece que tiene que tener en su vida, y es el de acceder a algún psiquiátrico o retratar personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Creo que es un cliché en la fotografía del siglo XX, imagino que también consecuencia de la importancia del psicoanálisis en la filosofía del momento y todo. No sé, aquí pues esto podríamos alargarlo porque es que es un cliché que se repite una y otra vez en muchos artistas. De aquí hay una fotografía bastante famosa de ella, que sería la de Vía Pindemonte en una fiesta del carnaval dentro de un hospital psiquiátrico de 1986, ¿no? Donde podemos ver a unas personas disfrazadas como de hadita con un velo también, y bueno, y vemos como esa cara, ese retrato de una mirada un poco más que nos parece más violenta, ¿no? No sé cómo explicarlo aquí sin que quede políticamente correcto, pero bueno, se ve la fotografía, ¿para qué tengo que explicar nada? El caso aquí, que lo que hay que mirar otra vez, lo que se repite una y otra vez, es la crudeza. Y esto es una de las cosas que también gustan tanto de Leticia. La crudeza es tan cruda que hace que no necesites capas de lectura, filosofía de fondo, historia, no sé qué. Creo que las fotografías de Leticia son tan explícitas y tan claras que hasta el más tonto de la clase las puede entender, interpretar y degustar, y no se pierde nada si le das esta lectura o si la profundizas más. Y eso es muy bonito en el arte, ¿no? Cuando no necesita ningún intermediario, sino que la foto ya es ella misma. Bueno, no quería hacerlo mucho más largo porque al final esto era una especie de introducción a esta artista que, como acabo de decir, no necesita mayor explicación. De hecho, me estoy aquí extendiendo como es de costumbre, tengo la lengua suelta. Entonces vamos a resumir un poco qué encontraremos en su obra, porque yo voy a desordenar esto también en las imágenes. Invito a que la gente, pues si puedes conseguir un fotolibro en una biblioteca o por internet, buscar las imágenes después de haber visto este vídeo y a buscar un poquito más de lo que yo puedo enseñar aquí, porque te vas a encontrar cadáveres tirados en las calles, cuerpos abandonados, madres dolientes en esa versión un poco clásica, tradicional de la Italia del Sur, viudas, niños con pistolas de verdad, ya no de juguete, que esto para mí lleva un punto más allá, esa famosa fotografía de William Klein que tampoco me dejaron poner en esta maldita plataforma, porque ya en Battaglia es como con esteroides este tipo de imágenes, y al final también una especie de vida cotidiana, costumbrista, donde se mezcla toda esta violencia y todo este amor entre las familias, las personas, ¿no? La fiesta, el encuentro, la violencia, todo se va haciendo una especie de bola que no deja de ser un contraste tremendamente interesante. Y por último hay que entender también que como fotógrafa, después de ver todo esto, la conclusión a la que llegamos es que Leticia no va y hace una imagen, sino que está presente en medio de esas escenas de violencia. Es decir, hay un acto de performance. Si durante esa misma época, de años 60, 70, ¿no? A partir de mitad de los 70 es cuando podemos considerar que Leticia empieza su actividad artística, estaba tan en auge un tipo de arte donde el cuerpo tenía tanta importancia a través del arte conceptual, de la performance, como hemos dicho, creo que es interesante destacar esta faceta en Leticia, porque autoras como Gina Panet o Esther Ferrer en España, o también la famosa Marina Abramovic a nivel mundial, quizás el nombre más mainstream en este sector, vivieron por exponer el cuerpo a la violencia o a esos límites. Creo que Leticia Battaglia, no sé si esta fuese realmente su intención, lo hace de una forma aún más extrema. Quiero decir, es una artista que vive en permanente amenaza por parte de la Cosa Nostra. Es como, pero sigue esa actividad. Ella continúa y perpetúa eso año tras año, y de hecho vivió, pues no sé si llegó a vivir casi 90 años, ¿no? Ahora no me salen los números exactos, pero quiero decir, es que
Hay una foto muy famosa también de ella, donde retrata el famoso momento de la detención del mafioso, de uno de los capos, Leoluca Bagarella. Es decir, que está metida en medio del Rovellet de Lou, que decimos por aquí, y vive en constante amenaza, y eso no hace ni que se detenga ni que dude. Hay esa especie de sentimiento heroico que uno tiene detrás cuando ya se incorpora en esto y se junta con el idealismo y el activismo político de la forma más activista, pero a través del arte. Encuentro que es una faceta del activismo artístico bastante destacable, ¿no? Que ya va más allá del pintar en un museo con un graffiti o con una obra de arte, ¿no? Y bueno, pues por aquí vamos a cerrar, porque después de mi viaje a Sicilia también me he dado cuenta que la obra de Leticia logra constatar una realidad que uno ve en la tramoya de todo ese escenario donde la basura no se recoge, donde sigue habiendo una especie de anclaje en el tiempo de los 80, 90, incluso en una ciudad a día de hoy, que al mismo tiempo hay contrastes de modernidad, sí, pero siempre a un paso lento, donde parece que las cosas suceden a medias. Recuerdo estar conduciendo 4 horas en el coche con el panda de mierda ese que me duele la espalda todavía hoy, y intentar salir a comerme una pizza, que también estaba harto de comer pizza y pasta, pero que necesitaba comer, porque llevaba 4 horas conduciendo y digo, tío, tengo que parar. Y no podía salir porque estaban todas las carreteras destruidas, todas las salidas cerradas, en obras, y me veía atrapado en aquellas carreteras infernales donde tú ves que todo está a medias, siempre pasa algo, pero no ves lo que hay de fondo, ¿no? No se acaba de ver, igual que la mafia permite el turismo y se beneficia de todo ello, tú como turista que estás allí no acabas de ver exactamente todo. Sin embargo, después de ver las fotografías de Leticia, entiendes de dónde nace todo ese mundo y qué hay detrás. Entonces, espero que te haya gustado. Si no la conocías, pónmelo en comentarios. Me interesa saber si esto pues lo has descubierto gracias a este canal o no, o ya la conocías y pues te ha encantado poder recuperar una visión de ella o profundizar un poquito, al menos en su obra. Y como siempre invito a la gente, que sé que aquí la gente que ve esto sabéis un montón de fotografía, de arte, de ensayos, de lo que sea, que me recomendéis vuestros artistas o las artistas que os recuerdan o que os pueden enlazar la obra de Leticia, y así lo podemos ver pues toda la gente que ve comentarios. Yo mismo tomo nota y descubro muchas cosas, y de hecho agradezco muchísimo a la gente que me recomienda cosas, porque hay veces que he descubierto auténticas obras maestras que desconocía o no tenía ubicadas en el mapa, y bueno, de verdad que lo agradezco un montón. Para la gente que tenga interés en saber más sobre mi propia obra o sobre las lecturas del canal o esta serie de descubrimientos que voy anticipando en mis propias redes sociales, podéis seguirme en Alejandro Acosta. Buscáis Alejandro Acosta en Instagram, TikTok, en cualquiera de estas redes y me vais a encontrar, y si no, siempre dejo aquí abajo los links en la descripción. Esto también está en formato podcast, aunque pues para la fotografía no tiene mucho sentido, pero ahí lo dejo. Y de mi último viaje a Sicilia, de las fotografías que tomé, ya he subido algún reel que también podéis ver por ahí, pero voy a hacer un pequeño fotolibro de estos autoeditados de una tirada muy pequeñita, todos firmados, con ese componente más de obra única que a mí me gusta de la fotografía, ¿no? Creo que es como generar una especie de lienzo a través del fotolibro, con la limitación de las tiradas, con la exclusividad de aquello, lo raro, ¿no? Porque tampoco los fotolibros se venden tan a gran escala, y las editoriales que hay pues buscan otro tipo de cosas a veces. Entonces ahí lo dejo, iré informando por aquí por el canal o por mis redes. Y lo mismo para el tema del olfato. Va a salir una nueva fragancia de la cual he estado hablando desde hace tiempo, que tiene que ver con la rosa, con las maderas, con la nagarmota, el cipriol, el oud, y pronto se podrán conseguir las muestras o la botella en la página web. Siempre relacionamos el tema del olfato con el artista o con el vídeo que hemos hecho, y trato de encontrar un perfume. Te invito también a ti a que pongas, si te gusta la perfumería, el perfume. Pero es que hoy creo que no puede haber discusión. Es que está muy claro. Terroni, de Nasomato, de Alessandro Gualtieri. Sé que soy muy pesado con este tipo, pero es que viene así, ¿no? Es que no se puede poner otro. Es que Terroni es como llaman despectivamente a la gente del sur. En Sicilia los llaman Terroni, ¿no? Que quiere decir como de la tierra, como campesino, como payés. Pero de forma despectiva. Entonces Gualtieri cogió ese concepto de una tierra volcánica, ahumada, a veces seca, pero a la vez compleja, muy dura, y hizo un perfume inspirado precisamente en Sicilia, y es Terroni, que además es un perfume actualmente muy famoso. Y bueno, si os gusta el tema de la perfumería, me podéis poner en comentarios, porque puedo hablar bastante de la fórmula, porque he detectado bastantes ingredientes y podríamos hablar un poco de la fórmula, de los componentes que tiene, en un vídeo para miembros.
miembros del canal, de este canal, siempre hago vídeos más específicos, más raros o de temas muy concretos, así que invito también a que los veas. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.